Vamos a estar leyendo los conceptos elementales del materialismo histórico por Marta Harnecker como parte del proceso de formación para el colectivo Soviets. Introducción. Los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de diferentes maneras. Lo que importa es transformarlo. Marx en la 11ª tesis sobre Feuerbach. ¿Qué significa este paso de la interpretación del mundo a su transformación, anunciado por Marx en la 11ª tesis sobre Feuerbach? Necesidad de abandonar la teoría para pasar a la acción, es decir, necesidad de abandonar el escritorio y los libros para comprometerse en forma exclusiva en una acción política revolucionaria. Muchos jóvenes latinoamericanos, cansados de la verborrea revolucionaria que jamás llega a producir ningún hecho político que transforme realmente las condiciones de miseria y explotación de las grandes masas de trabajadores de América Latina, caen en la tentación de interpretar esta frase como un paso de la teoría a la acción, como si toda teoría fuera solo una interpretación del mundo y como si toda la acción implicara una transformación de este. Si así fuera, para ser consecuente, Marx debería de haber abandonado todos sus libros, el estudio, para dedicarse en forma exclusiva al trabajo político. Sin embargo, a su muerte, el trabajo intelectual ocupa gran parte de sus días, sin que por ello descuide la acción política inmediata. La vida de Marx nos plantea, por lo tanto, una disyuntiva. O Marx no fue consecuente con su afirmación de la necesidad de pasar de la interpretación a la transformación del mundo, o considera que no puede existir transformación de éste sin un conocimiento previo de la realidad que se quiere transformar, sin un conocimiento previo de cómo ella está organizada, cuáles son sus leyes de funcionamiento y desarrollo, cuáles fuerzas sociales existen para realizar los cambios, es decir, sin un conocimiento científico de ella. No cabe duda que esta última es la posición de Marx. La 11ª tesis sobre Feuerbach no anuncia la muerte de toda teoría, sino una ruptura con las teorías acerca del hombre, la sociedad y su historia, que hasta ese momento eran teorías filosóficas que se limitaban a contemplar e interpretar el mundo, siendo incapaces de transformarlo porque no conocían el mecanismo de funcionamiento de las sociedades. Lo que hasta ese momento existía en relación a la sociedad y a su historia eran, o bien, teorías filosóficas acerca de la historia o filosofías de la historia, o bien, narraciones históricas y análisis sociológicos que se limitaban a describir los hechos que ocurrían en las distintas sociedades. Lo que no existía era un conocimiento científico de las sociedades y de su historia. La 11ª tesis indica, por lo tanto, una ruptura con todas las teorías filosóficas acerca del hombre y de la historia que no hacen sino interpretar el mundo, y anuncia la llegada de una teoría científica nueva, la teoría científica de la historia o materialismo histórico, que funda un campo científico nuevo, la ciencia de la historia, de la misma manera que la teoría científica de Galileo funda un nuevo campo científico, la ciencia física. Detengámonos un momento a analizar el significado de esta palabra, teoría, tan empleada en el lenguaje científico. De la misma manera que el proceso de producción material se pretende transformar una materia prima determinada, por ejemplo el cobre, en un producto determinado, por ejemplo cañerías, cables eléctricos, etc., mediante la utilización por parte de los trabajadores de los medios de trabajo especializados, máquinas e instrumentos. En el proceso de una producción de conocimiento se pretende transformar una materia prima determinada, una percepción superficial deformada de la realidad, en un producto determinado, un conocimiento científico riguroso de ella. Esta transformación la realizaron los trabajadores intelectuales utilizando instrumentos de trabajo intelectual determinados, fundamentalmente la teoría y el método científico. Se llama teoría al cuerpo de conceptos más o menos sistemáticos de una ciencia, por ejemplo, la teoría de la gravedad, la teoría de la relatividad, la teoría freudiana del inconsciente, etc. Se llama método a la forma en que son utilizados estos conceptos. Toda teoría científica, por lo tanto, tiene el carácter de instrumento de conocimiento. Ella no nos da un conocimiento de una realidad concreta, pero nos da los medios o instrumentos de trabajo intelectual que nos permiten llegar a conocerla en forma rigurosa, científica. La teoría de la gravedad, por ejemplo, no nos da un conocimiento inmediato de la velocidad con la que cae una piedra desde una altura determinada, pero nos da los medios para poder realizar este cálculo concreto. Cuando se habla, entonces, de teoría marxista, de la teoría se está hablando de un cuerpo de conceptos abstractos que sirve a los trabajadores intelectuales como instrumento para analizar, en forma científica, las diferentes sociedades, sus leyes de funcionamiento y desarrollo. Este cuerpo de conceptos del materialismo histórico comprende los siguientes conceptos: procesos de producción, fuerzas productivas, relaciones técnicas de producción, relaciones sociales de producción, infraestructura, superestructura, estructura ideológica, estructura jurídico-política, modos de producción, formación social, coyuntura política, determinación en última instancia por la economía, autonomía relativa de los otros niveles, clases sociales y lucha de clases, relacionadas con las relaciones de producción, transición, revolución, etc. Los primeros fundamentos de este cuerpo de conceptos, aunque todavía muy frágiles, se encuentran en la ideología alemana de 1845 a 1846. Por ello, se puede considerar que esta obra marca una verdadera revolución teórica en el pensamiento de los autores. Marx y Engels inauguraron una ciencia nueva ahí, donde antes reinaban las filosofías de la historia.
ahí donde no existían sino filosofías de la historia y narraciones de hechos históricos empíricos. ¿Cuál es entonces la envergadura de este descubrimiento científico? Para explicarlo, utilicemos una imagen empleada por Louis Althusser. Si consideramos los grandes descubrimientos científicos de la historia humana, podríamos imaginarnos las diferentes ciencias como formaciones regionales de grandes continentes históricos. Podríamos afirmar que antes de Marx solo habían sido descubiertos dos grandes continentes: el continente matemáticas por los griegos, Tales o lo que el mito de este nombre así designa, y el continente física por Galileo y sus sucesores. Una ciencia como la química fundada por Lavoisier es una ciencia regional del continente física. Una ciencia como la biología, al integrarse a la química molecular, entra también en este mismo continente. La lógica, en su forma moderna, entra en el continente matemáticas. Por el contrario, es muy posible que Freud haya descubierto un nuevo continente científico. Si esta metáfora es útil, podría afirmarse que Marx abrió el conocimiento científico a un nuevo continente, el continente de la historia. Una nueva ciencia fundada por Marx es una ciencia materialista, como toda ciencia, y por ello su teoría principal tiene el nombre de materialismo histórico. La palabra materialismo indica simplemente la actitud estricta del sabio frente a la realidad de su objeto, que le permite captar, como diría Engels, la naturaleza sin ninguna adición desde fuera. Pero la expresión materialismo histórico es, sin embargo, algo extraña, ya que las otras ciencias no emplean la palabra materialismo para definirse como tales. No se habla, por ejemplo, del materialismo químico o del materialismo físico. El término no materialismo, utilizado por Marx para designar la nueva ciencia de la historia, tiene por objetivo establecer una línea de demarcación entre las concepciones idealistas anteriores y la nueva concepción materialista, es decir, científica de la historia. Hasta aquí hemos hablado del materialismo histórico y de la gran revolución teórica que su aparición provocó. Ahora debemos preguntarnos, ¿la teoría marxista se reduce al materialismo histórico? Es decir, ¿a una teoría científica? No. La teoría marxista está compuesta de una teoría científica, el materialismo histórico, y de una filosofía, el materialismo dialéctico. Althusser nos hace ver que existe una correlación manifiesta entre las grandes revoluciones científicas y las grandes revoluciones filosóficas. Basta comparar los hechos mayores de la historia de las ciencias por una parte y los hechos mayores de la historia de filosofía por la otra. Las grandes revoluciones filosóficas siguen siempre a las grandes revoluciones científicas. A las matemáticas griegas siguen la filosofía de Platón. A la constitución de la física de Galileo, la filosofía cartesiana, la física newtoniana, la filosofía kantiana. A la lógica matemática, la filosofía de Husserl, y a la ciencia de la historia fundada por Marx, una filosofía, el materialismo dialéctico. Por lo tanto, para que la filosofía surja y se desarrolle, es necesario que existan las ciencias. A eso se debe, tal vez, que no haya existido filosofía antes de Platón. El trastorno que produce en el campo teórico el nacimiento de una nueva ciencia no se hace sentir inmediatamente en el campo de la filosofía. Se necesita un cierto tiempo para que la filosofía se transformara. Este necesario retardo de la filosofía con respecto a la ciencia es lo que nos hace sentir que la filosofía marxista o materialismo dialéctico, como testigos tenemos los 30 años de silencio filosófico que se sitúan entre las tesis de Feuerbach y el anti-Düring, y ciertos largos titubeos posteriores, y aún hoy se continúa marcando el paso. Por otra parte, debido a la íntima relación que existe entre descubrimientos científicos y transformaciones filosóficas, es en los análisis científicos más acabados de Marx y de Engels, específicamente en el Capital, donde podemos encontrar los elementos teóricos más avanzados para elaborar la filosofía marxista. Lenin decía, en forma muy justa, que era en el Capital donde debía buscarse la dialéctica materialista, es decir, la filosofía marxista. La teoría marxista está formada, por lo tanto, por una teoría científica de la historia, o materialismo histórico, y por la teoría filosófica que responde a esta revolución en el campo de las ciencias, el materialismo dialéctico. En las líneas anteriores hemos visto el débil desarrollo que ha tenido la elaboración del materialismo dialéctico, situación que se explica por el necesario retardo de la filosofía con respecto a los nuevos descubrimientos científicos. Veamos ahora cuál es el nivel de elaboración en el que se encuentra el cuerpo de los conceptos que constituyen la teoría general del materialismo histórico. Este cuerpo de conceptos no fue desarrollado nunca en forma sistemática por Marx y Engels. Fue, sin embargo, empleado con gran éxito por estos autores para analizar el sistema de producción capitalista, permitiéndoles lograr un profundo conocimiento a través de él. En el Capital, el proletariado internacional pudo reconocer las razones de su miseria y los medios para acabar con ella de manera revolucionaria. Los prodigiosos descubrimientos de Marx y Engels permitieron a las masas obreras dar una orientación correcta a sus luchas. El sistema capitalista había sido puesto al desnudo. Se analizaban las condiciones de su nacimiento, de su desarrollo y de su destrucción. Se señalaban así cuáles eran las condiciones objetivas de la revolución. La época de las utopías había terminado. Este cuerpo de conceptos, que no fue desarrollado en forma sistemática por sus creadores, ha sido elaborado en forma desigual por sus sucesores. Los conceptos pertenecientes a la infraestructura, por ejemplo, han sido mejor elaborados que los pertenecientes a la superestructura. Eso no debe ser un azar, sino el hecho de que estos son los conceptos utilizados más frecuentemente por Marx en el análisis de la estructura económica del modo de producción capitalista.
Estudiando la forma en que Marx los emplea en El Capital, se ha podido llegar a una elaboración más sistemática de ellos, aunque todavía es suficiente en muchos aspectos. La mayor parte de los otros conceptos permanece, por el contrario, en estado de conceptos prácticos. Más que procurar un conocimiento, indican las líneas generales que deben guiar la investigación. El estado actual de la teoría del materialismo histórico es, por lo tanto, más o menos la siguiente. La teoría científica del aspecto económico del modo de producción capitalista, premonopolista y algunos elementos para comprender la etapa del capitalismo monopolista. La ausencia de una teoría científica acabada en la estructura ideológica y jurídico-política del modo de producción capitalista. Ausencia de un estudio científico de otros modos de producción, esclavista, feudal, etc. Algunos elementos de una teoría general de la transición de un modo de producción a otro, sobre todo los elementos para pensar la transición del modo de producción capitalista al modo de producción socialista, la dictadura del proletariado, no correspondencia entre las relaciones de propiedad y de la apropiación real, etc. Primeros elementos para una teoría científica de las clases sociales, sobre todo de las clases sociales bajo el sistema capitalista de producción. Elementos para un análisis de la coyuntura política. Teoría del eslabón más débil de Lenin. Sistema de contradicciones en Mao Zedong. Ahora bien, el estado poco desarrollado de muchos aspectos de la teoría marxista no debe descorazonarnos, sino que, por el contrario, debe impulsarnos a un estudio profundo y crítico de todo lo que ya existe y a una elaboración de los conceptos generales que son urgentes para el análisis de nuestras sociedades. Además, no debemos olvidar que los revolucionarios rusos, chinos, vietnamitas, cubanos, etc., no esperaron que la teoría marxista estuviera completamente desarrollada para comprometerse en la lucha revolucionaria. Y por último, han sido lo aprendido en la lucha misma lo que ha ayudado a desarrollar la teoría. Tampoco debemos olvidar que la teoría marxista es solo uno de los aspectos de la formación teórica de un militante revolucionario. Si se nos pidiera señalar cuáles deben ser las grandes líneas de una formación de este tipo, diríamos que el primer aspecto de la formación de un militante revolucionario es el estudio de la teoría marxista. La historia nos muestra que es la unión de la teoría marxista y el movimiento obrero lo que dio a los hombres de nuestro tiempo la posibilidad de transformar el mundo y de hacer la revolución. Pero aunque la teoría marxista es fundamental para la constitución de un movimiento revolucionario serio que pase del romanticismo y del voluntarismo revolucionario a una etapa del realismo y de preparación efectiva para la acción, ella por sí sola no basta. Permanecer en esta etapa, como dice Mao Zedong, contemplar la flecha sin lanzarla jamás, o repetir el disco, olvidando que nuestro deber es aprender lo nuevo y crear lo nuevo. El segundo aspecto que no debe olvidarse de la formación de un militante revolucionario es la aplicación creadora de la teoría marxista a la realidad concreta de su país. No existen revoluciones en general, solo existen revoluciones particulares adaptadas a la situación de cada país. Es necesario combatir el estudio que se hace frecuentemente del marxismo, no en función de las necesidades prácticas de la revolución, sino simplemente para adquirir un nuevo conocimiento. Es necesario ligar la verdad universal del marxismo a la práctica concreta de nuestros movimientos revolucionarios. Es necesario estudiar la historia de nuestros países, conocer las características específicas de nuestras formaciones sociales, estudiar lo que define a nuestra estructura económica, la forma de que se combinan las diferentes relaciones de producción, cuál es la relación que domina, dónde está el punto fuerte y el punto débil de esta estructura, estudiar la estructura ideológica, las ideas que dominan las masas, estudiar la estructura de poder, las contradicciones internas del poder, etc. Este estudio de nuestras formaciones sociales concretas debe realizarse recogiendo el mayor número de datos acerca de esta realidad, criticándolos a la luz de los principios generales del marxismo para poder obtener conclusiones correctas. El tercer aspecto de la formación de un militante revolucionario es el estudio de la coyuntura política de su país y a nivel mundial. No basta conocer la historia de un país, conocer su etapa actual de desarrollo, es necesario pasar a un nivel más concreto, al estudio del momento actual de la lucha de clases en este país y a nivel mundial, es decir, al estudio de la coyuntura política. Es fundamental determinar cuáles son los amigos y los enemigos de la revolución en cada etapa de su desarrollo, poder determinar el poder económico, político, militante y cultural de cada uno de los grupos que se enfrentan, etc. Para evitar el teoricismo ineficaz y el practicismo sin sentido, es necesario que todo militante revolucionario llegue a formarse de una manera más o menos profunda en los tres aspectos que hemos señalado. Ahora bien, el objetivo de este libro es ayudar a conocer la teoría marxista-leninista. El estudio de la realidad concreta de cada país es tarea propia de cada movimiento revolucionario. Nuestro trabajo se limita, por lo tanto, a presentar en una forma pedagógica, pero a la vez rigurosa, los principales conceptos de la teoría general del materialismo histórico. Estos conceptos han sido enunciados por Marx, Engels y Lenin y han sido utilizados por ellos en el estudio de realidades concretas, pero, sin embargo, ellos nunca desarrollaron en forma sistemática estos conceptos. Este libro pretende detenerse en estos conceptos haciendo un estudio crítico de ellos, es decir, buscando más allá de las palabras el pensamiento profundo de sus autores, lo que permitirá escapar del dogmatismo y a aplicar creadoramente estos conceptos en el análisis de nuestras realidades concretas. Este estudio crítico de los principales conceptos del materialismo histórico, tratando de incorporar las más recientes investigaciones acerca de ellos, es lo que diferencia el contenido de este libro del contenido de diferentes manuales del marxismo que conocemos hasta ahora. Por ejemplo, el materialismo histórico de F.B. Konstantinov, de la editorial Grijalbo en México, la teoría del materialismo histórico de Bujarin,
y la introducción a la sociología marxista de J.R. Núñez Tenorio, de la teoría crítica marxista. Para cumplir nuestros objetivos nos hemos visto obligados a comenzar por los conceptos más complejos. Hemos empezado por el concepto de producción, ya que es el concepto base de la teoría marxista. Es la producción de bienes materiales lo que servirá de hilo conductor para explicar los otros aspectos de la sociedad. Luego hemos estudiado los conceptos de relaciones de producción, fuerzas productivas, estructura económica, infraestructura y superestructura, estructura ideológica, estructura jurídico-política, modos de producción, formación social, coyuntura política, transición. Todos estos conceptos, que son fundamentales para el estudio científico de la estructura social, son estudiados en la primera parte de este libro. Luego viene una segunda parte, que estudia los efectos de la estructura social sobre los individuos que la habitan y la acción que por ellos pueden ejercer sobre esta estructura, las clases sociales y la lucha de clases. Por último, la tercera parte se refiere a la teoría marxista de la historia y nos da una visión conjunto del aporte de Marx y Engels sobre este punto. Lo normal, aparentemente, hubiera sido empezar por esta visión del conjunto, como lo hacen todos los manuales. Sin embargo, para formular esta visión de conjunto en forma científica y comprensible para el lector, es necesario recorrer el arduo camino del estudio sistemático y riguroso para todos los conceptos anteriores. Recordemos aquí lo que Marx escribía a La Chatre el 18 de marzo de 1872. Querido ciudadano, aplaudo su idea de publicar la traducción de Das Kapital por entregas periódicas. En esta forma la obra será accesible para la clase obrera y para mí esta consideración está sobre cualquier otra. Es en el lado bueno de la medalla, pero he aquí el reverso. El método que yo he empleado y que todavía no ha sido aplicado a las materias económicas hace bastante ardua la lectura de los primeros capítulos y es de temer que el público francés, siempre impaciente por concluir, ávido de conocer la relación de los principios generales con las cuestiones inmediatas que los apasionan, se desanime por no haber podido avanzar desde el comienzo. Esta es una desventaja contra la que nada puedo como no sea advertir y precaver a los lectores preocupados de la verdad. No hay vía regia para la ciencia, y solo pueden llegar a sus cumbres luminosas aquellos que no temen fatigarse, escalando sus escarpados senderos. Reciba usted, querido ciudadano, la seguridad de mi afectuosa estimación. Karl Marx. Ahora bien, el desigual desarrollo ya señalado de los conceptos de la teoría del materialismo histórico se refleja en el contenido de los diversos capítulos. Algunos alcanzan un desarrollo bastante riguroso y científico de los conceptos. Otros se limitan casi a plantear problemas. Nuestra intención ha sido hacer sentir al lector esta situación de desarrollo desigual. Para realizar este trabajo hemos utilizado el método de trabajo teórico y de lectura crítica que aprendimos estudiando las obras de Luis Althusser, principalmente, y de sus colaboradores. Si se quiere tener una visión rápida del marxismo, recomendamos leer, antes de iniciar el estudio del capítulo 1, el texto de Stalin acerca del materialismo histórico. Cada vez que hemos encontrado en estos autores o en otros textos suficientemente claros, los hemos utilizado de forma textual o semitextual, señalando de dónde proviene citado, para que el lector pueda recurrir al original, principalmente la Revolución Teórica de Marx y para leer El Capital, editados en el siglo XXI. Además de sus obras escritas, contribuyeron también a hacer posible este trabajo, discusiones mantenidas a lo largo de más de 3 años de trabajo realizado bajo su dirección. El cuestionario y los esquemas que figuran al final de los capítulos tienen un fin pedagógico, tanto para los que estudien en forma aislada como para aquellos que utilicen el contenido de este libro en cursos de formación para trabajadores y estudiantes. Los temas de reflexión que siguen el cuestionario no pueden ser solucionados partiendo del contenido del capítulo. Su objetivo es doble. Por una parte, mostrar los problemas teóricos que pueden plantearse al estudiar determinados conceptos y por otra parte, indicar las posibles aplicaciones de los conceptos teóricos en el análisis de nuestra realidad latinoamericana. Los textos escogidos que se encuentran después del último capítulo tienen diferentes finalidades: aclarar, apoyar, complementar el contenido de cada capítulo, al mismo tiempo que poner en contacto directo al lector con estos autores. La bibliografía general que figura al final del libro señala los principales textos que deben ser leídos en una primera etapa de formación. Cada texto está acompañado por un comentario crítico cuyo fin es orientar la lectura. Al final de esta bibliografía, en la que los textos de cada autor figuran en un orden cronológico, se dan sugerencias concretas de la manera en que pueden organizarse en forma más efectiva la lectura de ellos. El contenido de este trabajo no debe ser considerado como un dogma, sino como un esfuerzo de investigación y exposición pedagógica de un cierto número de instrumentos de trabajo teórico. Si alguno de estos instrumentos, en lugar de facilitar el conocimiento de una realidad social concreta, lo dificulta, no cabe duda que debe ser modificado, perfeccionado o, en su caso extremo, abandonado. La bibliografía final de cada capítulo pretende justamente facilitar el estudio crítico de su contenido. Recomendamos a nuestros lectores estudiar los textos de Marx, Engels, Lenin y Mao Zedong, ya que ellos, si bien no han elaborado sistemáticamente muchos de los conceptos del materialismo histórico, han narrado y analizado su propia práctica revolucionaria, de lo que nosotros tenemos mucho que aprender. Para leerlos, estudiarlos, asimilarlos, no significa transformarse en recitadores de sus textos. No bastan las citas célebres, se necesita una aplicación creadora de la teoría marxista. Lenin criticaba duramente a los políticos que se aferraban a las citas de los libros sin hacer un esfuerzo por orientarse de forma creadora a la realidad.
Ellos son como aquellos eruditos cuyo cráneo en un cajón lleno de citas que pueden extraer, pero en el momento en el que se presenta una combinación nueva, no descrita en los libros, se sienten perdidos y toman justamente aquella que nos sirve. Por último, queremos agradecer muy especialmente a nuestro profesor y amigos Luis Altúzar y a todos los que de una u otra manera han hecho posible la realización de este trabajo, que ha sido el fruto de un verdadero trabajo colectivo, y advertir a nuestros lectores que habrá sido absolutamente estéril si solo se limitan a aumentar el campo de conocimientos acerca de la teoría marxista. Recordemos que el objetivo último de Marx fue transformar el mundo. Santiago, enero de 1971. Primera parte. La estructura social. En esta primera parte veremos los conceptos marxistas que permiten estudiar en forma científica la sociedad global y sus diferentes estructuras regionales, económica, ideológica y jurídico-política. Nos detendremos especialmente en los elementos de la estructura económica por la importancia que ella tiene para la teoría marxista de la historia. Capítulo 1. La producción. Introducción. Hemos iniciado esta exposición pedagógica de los principales conceptos del materialismo histórico partiendo del proceso de producción, no por una decisión arbitraria, sino porque este concepto ha de construir la base sobre la cual se va a edificar todo el edificio teórico del materialismo histórico. Para el marxismo, la comprensión última de los procesos históricos debe buscarse en la forma en que los hombres producen los medios materiales. La concepción materialista de la historia parte del principio de que la producción, y junto con ella, el intercambio de sus productos, constituyen la base en todo el orden social, que en toda sociedad que se presente en la historia, la distribución de los productos y con ella, la articulación social en clases o estamentos, se orienta por lo que se produce y por cómo se produce, así como por el modo en que se intercambia lo producido. Según esto, las causas últimas de todas las modificaciones sociales y las subversiones políticas no deben buscarse en la cabeza de los hombres, en su creciente comprensión de la verdad y en la justicia eterna, sino en la transformación de los modos de producción y de intercambio. No hay que buscarlas en la filosofía, sino en la economía de la época de que se trate. Ahora bien, toda producción está caracterizada por dos elementos inseparables: el proceso de trabajo, que da cuenta de la transformación de la naturaleza que el hombre realiza para convertirlo en un objeto útil, y las relaciones de producción, que dan cuenta de la forma histórica concreta en la que se realiza el proceso de trabajo. 1. Proceso de trabajo. Llamaremos proceso de trabajo a todo proceso de transformación de un objeto determinado, sea este natural o ya trabajado, en un producto determinado. Transformación efectuada por una actividad humana determinada, utilizando instrumentos de trabajo determinados. En las primeras ediciones llamamos indiferentemente el proceso de transformación de la naturaleza proceso de trabajo o proceso de producción. Actualmente hemos llegado al convencimiento de que es necesario diferenciar ambos procesos, ya que, como veremos en el mismo capítulo, lo fundamental del proceso de producción es la reproducción de sus condiciones de producción. En cambio, un proceso de trabajo puede realizarse sin que tenga esta finalidad. El momento de la transformación en el momento determinante, el más importante del proceso de trabajo, se habla del proceso de trabajo cuando el objeto sufre un proceso de transformación para llegar a convertirse en un producto útil. Esta transformación se realiza mediante la actividad humana de trabajo, utilizando para ello instrumentos más o menos perfeccionados desde el punto de vista técnico. Este proceso de trabajo ha sido estudiado por Marx en el primer libro del Capital. Apoyándonos en él, redefiniremos ahora de una manera más precisa los diferentes elementos que forman parte de este proceso. 2. Los elementos del proceso de trabajo. Estos elementos son, como vimos, A. El objeto sobre el cual se trabaja, B. Los medios con los que se trabaja y C. La actividad humana utilizada en el proceso. A. El objeto sobre el cual se trabaja. Debemos distinguir dos tipos, la materia bruta y la materia prima. Materia bruta es la sustancia que proviene directamente de la naturaleza, aquella que el trabajo no hace sino desprender de ella. Ejemplo, los árboles que esperan ser cortados en los bosques, el mineral que se va a extraer de las minas, etc. Materia prima es la sustancia que ha sufrido una modificación cualquiera afectada por el trabajo. Ejemplo, la madera elaborada, el mineral purificado. Ahora bien, la materia prima puede constituir el elemento principal de un producto o puede intervenir solo como materia auxiliar. Las materias primas auxiliares son aquellas que A. Pueden ser absorbidas por el mismo instrumento de trabajo, el carbón o la electricidad por la máquina, el aceite por la rueda, etc. B. Pueden ser incorporadas a la materia prima principal para operar en ella una transformación de carácter material, la tintura para el cuero o la lana, el cloro para blanquear telas, etc. C. Pueden servir simplemente para ayudar a la ejecución de un trabajo, como es el caso de los materiales destinados a iluminar o calentar los locales en los que se trabaja. En la verdadera industria química, la distinción entre materias primas principales y secundarias se borra, ya que en el producto final no aparece ninguna de las materias primas empleadas. B. Los medios con los que se trabaja. Marx llama a estos medios de trabajo. Distingue un sentido estricto y un sentido amplio.
Los medios de trabajo en sentido estricto son las cosas o conjuntos de cosas que el trabajador interpone directamente entre él y el objeto sobre el cual trabaja, materia bruta o prima. Sirven de intermediarios entre el trabajador y el objeto sobre el cual trabaja. Ejemplos: la sierra y el martillo en una pequeña industria de muebles, las máquinas de coser en una industria de confección, la pala mecánica en la extracción de minerales. Los medios de trabajo, en el sentido amplio, comprenden, además de los medios ya señalados, todas las condiciones materiales que, sin intervenir directamente en el proceso de transformación, son indispensables para la realización de este. Ejemplos: el terreno, los talleres, las rutas, los canales, las obras de regadíos, etc. Debido a que la producción de bienes materiales no puede realizarse si no participan en ella tanto la materia prima o bruta como los medios de trabajo en un sentido más amplio, Marx llamó a estos elementos medios de producción. Entonces, los medios de producción están constituidos por el objeto sobre el cual se trabaja y por los medios de trabajo en sentido más amplio. Es necesario señalar que en muchos textos marxistas se emplea el término medios de producción para designar lo que Marx define como medios de trabajo. Esto puede provocar malentendidos. C. Actividad humana realizada en el proceso de producción. Actividad humana realizada en el proceso de producción. La actividad humana desarrollada en el proceso de producción de bienes materiales es llamada, corrientemente, trabajo. Ese trabajo, que se expresa en una cierta cantidad de productos, implica el empleo de una cierta cantidad de energía humana. Marx llama fuerza de trabajo a la energía humana empleada en el proceso de trabajo. La fatiga después de una jornada de trabajo no es sino la expresión física de este gasto de energía, producto de la actividad humana desarrollada durante el proceso de trabajo. La buena alimentación y el descanso permiten recuperarla. No se puede confundir el concepto de trabajo con el de fuerza de trabajo. Cada uno de ellos refiere a realidades absolutamente diferentes. Un ejemplo para hacer más clara la diferencia. De la misma manera en que una máquina produce un trabajo y determinado en una cierta cantidad de horas, enlata una determinada cantidad de alimentos, y para realizarse ese trabajo emplea una cierta cantidad de energía eléctrica, una obrera de una fábrica de tallarines, en sus 8 horas de trabajo diario, logra empaquetar una determinada cantidad de kilos de tallarines y para realizar este trabajo gasta una cierta cantidad de energía humana. Por lo tanto, la energía humana o fuerza de trabajo se diferencia radicalmente del trabajo realizado, que no es sino el rendimiento de esta fuerza de trabajo. Por confundir ambos conceptos, los economistas clásicos fueron incapaces de descubrir el origen de la explotación capitalista. Ellos sostenían que el salario era el precio del trabajo realizado por el obrero, pero cuando calculaban cuánto debía pagarse se les olvidaba totalmente este enunciado, y en lugar de calcular el precio del trabajo realizado, número de zapatos terminados, por ejemplo, se calculaba el precio de los objetos que el trabajador debía consumir para recuperar su fuerza de trabajo. No solo objetos materiales como alimento, abrigo, techo para él y su familia, sino también objetos culturales como el radio, cine, deportes, etc. D. El producto resulta del proceso de trabajo. Se llama producto al objeto final creado en un proceso de trabajo. El producto es un valor de uso. Se llama valor de uso a todo objeto que responde a una necesidad humana determinada, fisiológica o social. Pero es necesario señalar que aunque todo producto generalmente representa un valor de uso, ya que si no fuera así, no se justificaría producirlo, no todo valor de uso puede ser definido como producto. Existen objetos que responden a necesidades humanas sin haber sufrido un proceso de transformación previo. Este es el caso del aire, que responde a la necesidad de respirar. Es un valor de uso, pero no un producto. Cuando se habla de un objeto, no para el consumo directo, sino para su intercambio por otro en el mercado, se habla de mercancía. El papel de los medios de trabajo en la producción. El papel de los medios de trabajo en el proceso del trabajo. Resumiendo, a todo proceso de trabajo es una estructura formada por 3 elementos fundamentales: la fuerza de trabajo, el objeto de trabajo y los medios de trabajo, que establecen entre sí determinadas relaciones. Ahora bien, los elementos más significativos del proceso de trabajo son los medios de trabajo en sentido estricto. Ellos determinan el tipo de actividad que deben realizar los individuos para la fabricación de los productos, determinando de esta manera el tipo de relación que se establece entre el trabajador y los medios de producción. El trabajo agrícola, por ejemplo, cambia completamente cuando se introduce el tractor. En lugar de necesitar 20 obreros agrícolas para trabajar la tierra con sus respectivas palas y azadones, basta un solo hombre para manejar un tractor y producir el mismo rendimiento. Por otra parte, el trabajo deja de ser un trabajo fundamentalmente manual. Esto explica Marx la siguiente afirmación: lo que se distingue las épocas económicas unas de las otras no es lo que se hace, sino el cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hacen. Ahora bien, aunque los medios de trabajo sean los elementos determinantes del proceso de trabajo, no siempre ocupan un lugar dominante en la estructura de este trabajo, de este proceso. En los países con un bajo nivel tecnológico, por ejemplo, la fuerza de trabajo ocupa un lugar dominante. Este es el caso de las sociedades primitivas, esclavistas y en general de las sociedades llamadas subdesarrolladas. Una cosa diferente ocurre en el capitalismo avanzado, donde el tipo de medio de producción empleado, la máquina altamente fraccionada,
Domina todo el proceso sometido al trabajador a su propio ritmo, convirtiéndolo en un autómata de la producción. 4. Proceso de trabajo y proceso de producción. Hasta aquí hemos estudiado el proceso de trabajo, deteniéndonos en los elementos simples y generales que forman parte de todo proceso de trabajo, sin preocuparnos de las condiciones históricas concretas en las cuales se desarrolla este proceso. Por ello, no hemos necesitado presentar al trabajador en una relación a otros trabajadores. Ahora bien, lo que el marxismo sostiene es que los hombres no están solos y aislados en su lucha por la transformación de la naturaleza, que al efectuar el proceso de trabajo establecen entre sí determinadas relaciones, relaciones de colaboración y ayuda mutua, relaciones de explotación o relaciones de transición entre ambos extremos. Estas relaciones que los hombres establecen entre sí en el proceso de trabajo son las que determinan el carácter que toma este proceso en una sociedad históricamente determinada. Existe una gran diferencia entre el trabajo realizado bajo el látigo de un capataz de esclavos y el trabajo realizado bajo la mirada vigilante del capitalista. Marx llama a estas relaciones relaciones de producción e insiste en que todo proceso de trabajos se da bajo determinadas relaciones de producción, es decir, que la forma en que los hombres transforman la naturaleza no está nunca aislada, sino por el contrario, está determinada por el tipo de relación que ellos establecen en el proceso de trabajo. Llamaremos proceso de producción al proceso de trabajo que se da bajo determinadas relaciones de producción. Esta distinción entre proceso de trabajo y proceso de producción nos explica por qué Marx acepta hablar de la producción en general. Para Marx no existe la producción en general, la producción está siempre históricamente determinada. 5. La división del trabajo. En toda producción social existe una repartición de tareas, es decir, una división del trabajo. Mientras mayor es la complejidad de la sociedad y más alto es su nivel de desarrollo, mayor es esta diferencia de tareas. Debemos distinguir los siguientes tipos de división del trabajo: división de la producción social, división técnica del trabajo y división social del trabajo. Llamaremos división de la producción social a la división de la producción social en diferentes ramas, esferas o sectores. Ejemplo, la división entre el trabajo agrícola y el trabajo industrial, la división dentro del trabajo industrial, metalurgia, química, textil, etc. Y la división entre el trabajo industrial y el trabajo comercial, etc. Llamaremos división técnica del trabajo a la división del trabajo dentro de un mismo proceso de producción. Esta división técnica del trabajo se encuentra especialmente desarrollada en la industria moderna. Cada obrero o grupo de obreros realiza un trabajo específico que corresponde a una parte del proceso. En una industria de automóviles, por ejemplo, existen diversas secciones que se complementan unas a otras hasta llegar a producir el automóvil terminado. Por lo tanto, ningún obrero produce un producto final. Lo que se convierte en un producto final es el producto común de todos ellos. Esta división técnica de las tareas dentro de un mismo proceso de producción permite una mayor eficacia y, por lo tanto, un aumento del rendimiento del trabajo de los obreros. Ahora bien, la división técnica puede conducir a la división de la producción social. Este es el caso de la actividad química, que comenzó como una simple división técnica dentro del proceso de producción textil, para luego convertirse en una rama autónoma, en una verdadera industria química. ¿Cómo distinguir entonces claramente entre la división técnica del trabajo y la división de la producción social? Marx nos da elementos fundamentales en el texto del Capital, que se refiere a la división del trabajo y a la manufactura. Lo que caracteriza a la división técnica es que los trabajos especializados aislados no producen mercancías, es decir, valores de uso que pueden ir al mercado para ser intercambiados por otros. Lo que cada trabajo especializado produce es solo una parte del producto final. Solo este, que es el resultado de un trabajo colectivo, se constituye en mercancía, es decir, en valor de uso intercambiable en el comercio, en el mercado. Por ello, es por lo que la actividad química, que nació como un trabajo especializado más dentro de la industria textil, debe ser considerado en este caso dentro de la división técnica del trabajo. Los obreros que esta actividad produce no salen al mercado, sino pasan directamente a ser incorporados al proceso de teñido de telas. Pero no ocurre lo mismo cuando la actividad química se independiza del proceso de producción textil y pasa a constituirse en una industria autónoma. En este caso, sus productos van al mercado y no directamente a un proceso de producción terminado. En este caso, la división técnica ha pasado a constituirse en la división de la producción social. Por último, debemos aclarar que la división técnica del trabajo no debe ser referida solamente a la división del trabajo dentro de una fábrica. No es lo mismo hablar de división del trabajo y dentro de un mismo proceso de producción que hablar de la división del trabajo dentro de la misma fábrica. A medida que avanza el desarrollo de las fuerzas productivas y que madura su carácter social, unidades de producción que antes constituían parte de la división de la producción social pasan a depender cada vez más unas de otras, de tal modo que las relaciones entre ellas no pueden ser dejadas al azar del mercado una vez terminadas las operaciones de producción. De ahora en adelante, estas relaciones deben ser predeterminadas de antemano en lo esencial y, por lo tanto, previstas con anticipación y regidas por un plan.
Cuando esto ocurre, el destino de los productos está predeterminado de una manera socialmente consciente, eliminándose de esta manera el papel del mercado. Las unidades de producción, en lugar de constituir procesos de producción autónomos, pasan a ser células de una división técnica del trabajo, elevándose esta a un grado superior. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se producen combinados industriales en los países socialistas. Las industrias extractivas de petróleo, las refinerías y las empresas distribuidoras pasan a constituir un solo proceso de producción en el que las unidades de producción solo representan una división técnica del trabajo. Solo el producto final de este proceso de producción combinado llega al mercado. En los pasos anteriores no hay compra ni venta, solo hay traslado de un producto de una unidad de producción a otra, de acuerdo a un plan preestablecido. Llamaremos división social del trabajo a la repartición de las diferentes tareas que los individuos cumplen en la sociedad, tareas económicas, ideológicas o políticas, y que se realiza en función de la situación que ellos tienen en la estructura social. Esta división social del trabajo empieza históricamente con la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. A este último solo tenemos acceso a los individuos que provenían de las clases dominantes. Veamos de qué manera se da esta división social en el proceso de producción capitalista. En este proceso intervienen, por ejemplo, obreros especializados, técnicos e ingenieros que cumplen determinadas funciones técnicas. Ahora bien, la repartición de los individuos de la sociedad en estas diferentes tareas no depende de los criterios puramente técnicos, mejores aptitudes, mayor preparación, sino de criterios sociales. Ciertas clases sociales tienen acceso a ciertas tareas, otras clases no. Son las relaciones sociales de producción, como veremos más adelante, las que determinan esta división social del trabajo. Resumen. En este capítulo hemos definido lo que se entiende por proceso de trabajo, los principales elementos que forman parte de él y la importancia de los medios de trabajo en el proceso de producción, la diferencia entre el proceso de trabajo y proceso de producción y, por último, la forma en que se divide el trabajo en la sociedad. Hemos visto los siguientes conceptos de la teoría general del materialismo histórico: producción, fuerza de trabajo, materia bruta, materia prima principal, materia prima auxiliar, medios de trabajo en el sentido estricto, medios de trabajo en el sentido amplio, medios de producción, división social del trabajo, división de producción social, división técnica del trabajo.